Hola amigos, es un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una nueva edición de Aprender y Compartir en JJ Optimal Coaching. Como ustedes pueden apreciar, en esta ocasión tengo un invitado de lujo. Es para mí un placer el que nos acompañe esta noche, mi buen amigo, el doctor Rafael Garnica. Rafa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Chuck, buenas noches, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo y poder seguir, como lo hemos hecho durante algunos años, compartiendo y platicando de estos temas que nos apasionan a ambos. Muchas gracias, aquí estoy listo. Encantado de saludarte, Rafa. Como lo comentaba antes, para mí es un placer que nos acompañe Rafa, quien tiene una trayectoria amplísima, tanto en desarrollo humano, desarrollo organizacional y en el deporte. Quiero compartirles brevemente que tenemos una relación de amistad y de trabajo de casi 40 años. Recuerdo 1983, cuando formalmente tuvimos oportunidad de empezar una relación como compañeros de equipo y de trabajo, en donde Rafa era el head coach de la Universidad de Tepeyac en fútbol americano y yo fui colaborador en ese staff. Fue una excelente experiencia entre 1983 y 84. Posteriormente tuve la oportunidad de tomar un rol dentro de la Universidad del Tepeyac similar al que tenía Rafa. Y fue muy bonito el tener esa coincidencia tanto en la filosofía como en las formas y particularmente el desarrollar una amistad y un vínculo muy cercano con la comunidad de la Universidad del Tepeyac. Gratos momentos de aquella época, pero solamente sirvió como un preámbulo para lo que a través de las décadas ha sido un plano de coincidencia en muchos aspectos. Y es importante que ustedes conozcan que el doctor Garnica es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y que aparte de haber sido atleta, particularmente jugó fútbol americano en la universidad a nivel de Liga Mayor con los Cóndores de la universidad, ha sido coach en Liga Mayor en programas diversos. Él inició el programa exitoso del Tecnológico de Monterrey en el campus Toluca, logró un campeonato para posicionar al Tec Toluca en el nivel máximo del fútbol americano. Entonces, más allá del tema deportivo, que es amplio y trascendente, el doctor Garnica también tiene una experiencia muy amplia en desarrollo humano y organizacional, de los cuales nos platicará un poco más tarde. Rafa, un placer. Con esto, como preámbulo, hemos compartido con nuestros amigos en días anteriores que el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy es la transición de coach a mentor. Sin duda un tema muy atractivo y sin duda un tema poco explorado. En ocasiones hay confusión en los conceptos, en los tiempos, en las formas, y durante los siguientes minutos vamos de una manera cómoda a charlar como lo hemos hecho por tantas ocasiones. Y me gustaría iniciar, Rafa, si te parece bien, compartiendo con nuestros amigos una idea básica de lo que es ser un coach. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Creo que el tema que estás proponiendo el día de hoy es muy importante, muy interesante, porque va más allá del fútbol americano o de los deportes per se, ¿no? Creo que comentando con otras personas, yo les decía, si queremos cambiar este país, pues todos los que tenemos la posibilidad de influir en alguien, tendríamos que tener claridad en qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo de repente esas grandes oportunidades que se da cuando tienes un grupo de 20 o 50 o 200 o 300 o 500, hablando de papás, de alumnos, de maestros, de jugadores, de contrarios, de la liga, en vez de ser un personaje que genere ciertas posibilidades de cambio, de robustecer estos conceptos, pues nos enfocamos de una manera muy fuerte a que los niños jueguen fútbol y sean campeones, ¿no? Y yo creo que el campeonato, pues, se acaba en cuanto dan el trofeo, ¿no? Se acabó. Entonces ahí tienes que volver Pero me parece que es un tema muy importante, básico, fundamental,
Y si queremos que este país cambie, pues deberíamos todos empezar a entenderlo para que en nuestros ámbitos de influencia pudiéramos tener claridad en qué es lo que hay que hacer para fortalecer un rol o el otro, ¿no? Y esto creo que permitiría que todos tuviéramos más claro cuáles son aquellos principios y valores que el ser humano, de donde sea, juegue donde sea o no juegue, lo tenga claro, ¿no? Creo que de repente, en mi experiencia, algunos que tuvimos la gran fortuna de estar en el fútbol americano, sentimos que con esto somos los campeones y nos morimos con el jersey puesto, ¿no? Y está bien, yo creo que eso cada quien lo decide, pero hay que ir más allá, ¿no? Porque de repente, pues, además de ser coach de un equipo y tener coaches para coachar, papás para guiar, escuela para vincularte con sus valores, pues te enfocas a ganar, 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 ganar o no perder. Y de repente, pues sacrificas una gran oportunidad para que esos jóvenes que estén ahí aprendan algo más allá de jugar al fútbol, ¿no? Entonces, me parece que es muy atinada tu selección de esto y, como tú me advertiste, es mi experiencia la que yo voy a poner aquí, Claro. pero al final del día, después de 30 y tantos años de estar de coach, me di cuenta que de esos 30 y tantos, tal vez los tantos, que fueron los menos, entendí cómo era la cosa, ¿no? Y los demás fue pues como un propedéutico para que se me fuera quitando un poco lo atalantado y darme cuenta que pues, ser campeón y eso está bien, pero los trofeos se hacen viejos y se quedan ahí. Yo creo que el tema es que los participantes, partiendo de uno, entendamos la gran oportunidad de estar frente a un grupo y tener la oportunidad de influir en ellos, y qué mejor que influir de una manera más allá de ser campeón o no, o de ser el mejor quarterback o el mejor tackle, ¿no? Entonces yo creo que el tema da muchísimo, muchísimo, y afortunadamente en nuestro caso pues hemos trabajado siempre de la mano de instituciones educativas, ¿no? Nos hemos entrado al seno de la institución, nos han permitido trabajar con sus alumnos y esa es una responsabilidad brutal, más allá de que seas o no o tengas o no el campeonato, ¿no? Yo conozco muchos equipos que han logrado ser el campeón, pero pues las personas que participaron ahí de repente dejan mucho que desear. No todos, no siempre, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado porque creo que es una gran oportunidad para realmente los aprendices, los que están bajo tu efecto de tus acciones y de tu staff, les des elementos para ir creciendo de una manera, pues, profesional, formal, entendida, y empezar a romper esos paradigmas de que solamente el número uno, ¿no? El número uno se te acaba en cuanto llegas ahí. Entonces, me parece que es un tema muy importante y además, cuando tú eres head coach de un equipo, creo que un elemento fundamental sería enfocarte a coachar a los papás de los niños, a las personas de la institución, si es que no están muy claros, si puedes tener acceso a ellos, a los padres de familia y a los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que da mucho, mucho. Yo hablo del fútbol americano igual que tú, pero en el básquetbol, en el fútbol, soccer, pues podría ser lo mismo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rafa. De la mano de lo que tú nos comentas, por supuesto, a través de los años, aquí en JJ Optimal Coaching, hemos identificado un concepto fundamental, básico, donde para nosotros el coach es un vehículo de desarrollo humano. Y dentro de ese contexto, tiene la responsabilidad de crear un ambiente de aprendizaje del cual el coach o la coach forma parte bajo la premisa de aprender y compartir todos los días. Y justamente el escenario que tú compartes con nosotros, como lo comentas, es amplio, es complejo y sin duda esa responsabilidad que tiene un coach en cualquier deporte es una responsabilidad noble y al mismo tiempo una responsabilidad con la comunidad y con una serie de entornos. Ahí me gustaría que con esto como una plataforma de inicio, pasáramos ahora a platicar con nuestra audiencia acerca de un término poco conocido, frecuentemente malinterpretado o malentendido, que es el de mentor. ¿Qué nos puedes platicar, Rafa, desde tu perspectiva acerca del concepto de mentor? Yo coincido contigo, son dos términos que normalmente la gente los relaciona y los confunde, incluso creen que son sinónimos, ¿no? Y no, la verdad es que son dos cosas
diferentes, aunque complementarias. O sea, creo que si las dos están fortalecidas, el efecto debe ser sensacional, ¿no? Me parece que esto a mí me pasó después de dar muchos años clases, cuando de repente te aprendes un término, un concepto, un libro, un capítulo, vas y lo repites con los alumnos y al final les haces el examen y si responden bien tienen 10 y si no, no. Eso era, pues, es arcaico, eso ya no funciona, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, y es algo que he dicho últimamente, yo cuando entro a un grupo les digo, yo no les vengo a enseñar gran cosa, yo les vengo a facilitar que ustedes aprendan. Y parece trivial el tema, ¿no? Parece como que es un juego de palabras, pero no. Conceptualmente, me parece que los conocimientos están en las bibliotecas, en los libros. Desafortunadamente en este país nos falta mucho la cultura de la lectura, pero yo lo que considero es que ahí es el cambio fundamental, ¿no? Yo creo que hay que motivar a la gente, ayudar a la gente a que encuentre sus rutas, sus vías, sus caminos, que ellos sean capaces de decidir si este libro les gusta o no, si este término les gusta o no. Pero me parece que la mentoría va muchísimo más allá en todos los ámbitos, ¿no? De repente tienes un coach que es muy fuerte, tiene un liderazgo brutal, les grita, los posiciona, ¿no? Pero después de 2 años o dos, como que se va desgastando y al final pierde el impacto, ¿no? Yo creo que un buen mentor es aquel que permite que el otro aprenda y desarrolle a su ritmo, en su tiempo, y no necesariamente lo que tú tienes como que es lo que tiene que aprender, ¿no? Creo que es un tema muy, muy fuerte. Seguramente a ti te pasó y a los que nos están escuchando, algunos de ellos, de repente ves a un jugador que le ves cara de tackle y lo pones de tackle y nunca pensaste que si lo pones de córner o de otra posición sería un extraordinario atleta, cambiándolo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente yo que soy el encargado, soy el coach, yo decido que el Chuck debe de jugar de receptor, porque es así, si a lo mejor te ponen de quarterback o te ponen en otra posición, pues la que sea, sería importante. Y algo que me parece fundamental es que normalmente tenemos jugadores de fútbol americano y no tenemos atletas que jueguen fútbol americano u otro deporte, ¿no? Entonces, me parece que esto es un poquito el andamiaje para construir lo que es un mentor, ¿no? O sea, no solamente la universidad donde yo fui a la clínica es el mejor sistema del mundo, ese es su sistema. Yo debería de verlo, asimilarlo en los fundamentos, no en la técnica y práctica, para que mis jugadores sean mejores atletas y aborden y entiendan el fútbol americano diferente. Yo de repente me doy cuenta cuántos errores cometí cuando empecé a coachar, donde les ponía yo a los muchachos que no tenían ni la más remota idea de los fundamentos, a que repitieran la jugada que había visto de los Vaqueros de Dallas el domingo, ¿no? Y obviamente nunca no salía, porque Stovak nunca lo tuve ahí yo. Entonces, me parece que en esta analogía, eh, cuando tú tienes la oportunidad de entrar a la academia y empiezas a desarrollar otro tipo de cosas, te das cuenta que, bueno, yo me doy cuenta que nos falta entender que somos facilitadores, que deberíamos de ser como sí en nuestro impecable talento, en nuestro impecable lenguaje, llevarlos, ¿no? Y de repente, pues lo primero que hacemos es bola de maricones, son unos jotos, quién sabe qué, y vamos deformando el tema, ¿no? Entonces, me parece que el mentor va mucho más allá, no es más importante, pero va mucho más allá de ser un coach, ¿no? Si tienes los dos elementos balanceados, creo que tu desempeño hacia el crecimiento y aprendizaje de los demás puede ser mejor. Muchas gracias, Rafa. Y justamente ligando esta idea, a mí me da la impresión de que una parte fundamental, distintiva del elemento, del concepto de coach y el de mentor, pudiera ser que el coach normalmente acompaña un proceso y el coach está cerca, está mano a mano, codo con el atleta, con el empleado, con el coachee, con la persona, el discípulo, en un proceso específico con objetivos y metas específicas por un periodo de tiempo. Y normalmente el coach probablemente estaba ahí antes de que yo llegara como discípulo. Y en la figura del mentor, platicando con un buen amigo hace unas semanas y en esta misma charla, platicábamos acerca de la distinción y de pronto aterrizamos en la idea de que una propuesta podría ser que la labor que hace el coach
la desarrolla el mentor a distancia. En general trabaja con los mismos principios, los mismos valores, la misma intención de desarrollo humano, la misma intención de crear una estrategia para atender circunstancias de vida, pero normalmente a mucha más distancia, en ocasiones inclusive en otra ciudad, en otro país, pero normalmente, en mi opinión, está sustentada esa relación en la confianza y en la credibilidad y sobre todo a un nivel muy poderoso en el modelaje. Ahí me da la impresión de que normalmente al mentor lo elegimos nosotros. De hecho, salvo en el aspecto empresarial, en donde algunas empresas ya tienen determinado un mecanismo, la mayor parte del tiempo, cada uno de nosotros puede elegir un mentor con base en esa experiencia positiva de desarrollo, de confianza, de respeto y de modelaje. Entonces, desde este punto de vista, a mí me encantaría que pudiéramos entrar a revisar tres fenómenos, tres espacios en donde se da la labor de la mentoría o del mentor. Identifico de entrada el aspecto organizacional o de la empresa, el mentor deportivo y el mentor familiar. ¿Qué te parece esta distinción? ¿Cómo te gustaría que entremos a revisar estas distinciones en estas tres dimensiones de la labor del mentor? Pues me parece muy adecuado y si lo vamos así desmembrando, separando, analizando individualmente, creo que al final llegaremos a muchas coincidencias y a muchas, vamos a confluir al tema, ¿no? Me parece que la mentoría, como tú bien dices, tiene características particulares y en esos tres ámbitos que marcas, por supuesto que se da, ¿no? Y es muy importante porque es aquello como que va dando el horizonte para ir viendo por dónde, cómo y qué hay que desempeñar algunas funciones, algunas actividades, algunos comportamientos. Y yo creo que está bien, podemos abordarlo así sin ningún problema. ¿Qué tal? En el plano organizacional, tuve yo alguna experiencia en los Estados Unidos que nunca había tenido en México. Resulta que trabajaba yo para la YMCA de Filadelfia, en donde había una estructura muy sólida. La mayor parte de los empleados eran voluntarios, el 80% de los empleados, y desarrollaban programas comunitarios. Sin embargo, en su estructura organizacional, todos aquellos que aspiraban a un puesto de coordinación, de dirección, tenían que entrar a un programa que se llamaba Principios y Prácticas, en donde nos adentrábamos con la filosofía de la organización, su misión, su visión, sus principios, sus valores, y específicamente había una serie de certificaciones para llegar a un grado de ejecutivo, en donde podía alguien, después de ser coordinador, director de programa, director de programa senior, director ejecutivo, aspirar a dirigir toda una sucursal, llamémosle así, del programa de la YMCA, que es muy amplio, y la estructura misma designaba por un año completo a un mentor de desarrollo profesional sin que uno lo eligiera. Ya la estructura dictaminaba que aquellos que habían logrado una serie de certificaciones, por un año cada mes, debía reunirse con alguien que tenía más experiencia y un rango superior en la organización para platicar acerca de cómo ese aspirante iba a desarrollar sus habilidades, sus capacidades y posicionarse dentro de la organización a través de una labor de confianza, de una labor de modelaje. Y fue un escenario que yo desconocía en México. En tu opinión, Rafa, y en tu experiencia, esta figura del mentor organizacional o empresarial, ¿cómo se presenta en nuestro país? Pues yo creo que es muy poco usada, yo creo que es muy poco reconocida, excepto algunas empresas que tienen orígenes en otros países, por supuesto, como tú lo estás diciendo, de Estados Unidos.
Pero en México creo que ya tenemos algunos, debe haber algunos ya muy fuertes, pero no, en principio creo que no toda la gente entiende la diferencia entre un coach y un mentor, primer punto. eh, o los confunden y los traslapan, que podría ser, pero esta estructura que tú mencionas es realmente por eso algunas empresas norteamericanas, organizaciones, pues tienen la fuerza que tienen, ¿no? Porque llevan un camino, llevan una ruta donde aseguran que lo más importante, como los elementos que tú mencionabas, la misión, la visión, los valores, los códigos, todo esto, se van llevando y que cada uno de los elementos que van ascendiendo en la estructura organizacional van validando que tienen esas habilidades y esos conocimientos, cosa que en nuestro país, desafortunadamente, como muchas otras cosas, difícilmente lo encuentras, ¿no? Me parece además que en el deporte mexicano, no. No creo que exista, tal vez estoy diciendo alguna Qué tontería por bueno que mencionas desconocimiento. deporte. Justamente Sí, pasamos al deporte. ok, nomás termino la idea. Por Y, supuesto. y me parece que el esquema es muy importante porque me da la impresión de que cuando yo soy el papá o yo soy el head coach, me llamas tú a tu escuela y me dices, tú eres el head coach de fútbol americano. Entonces yo hago lo que se me dé la gana. Y no, debes de apegarte, debes de observar, debes de respetar y debes de asegurar que esos elementos que ya nos mencionaste sean realmente explícitos para todos los participantes. Y ahí es donde creo que realmente estás formando y educando a las personas, no a los niños que son los últimos objetivos en las escuelas, sino toda la estructura, ¿no? Entonces, de repente me parece que nosotros somos muy laxos en nuestras organizaciones en general y de repente ya sabemos cuáles son los métodos de selección y de ingreso a muchas personas a las instituciones y ahí es donde se va mermando, ¿no? Se va carcomiendo. Pero sí creo que ha habido algunos intentos donde yo tengo que ser muy franco. La verdad es que yo hice muchas cosas repitiendo el modelito que a mí me dieron, hasta que empecé pues, a estudiar, empecé a documentarme, empecé a entrar a otros niveles y empecé a entender que lo que había hecho 30 años o 20 años, pues había sido muy bonito, había sido con la mejor intención, pero de poca ayuda para formar personas, ¿no? Y no hablo de los niños, hablo de toda la organización. Cuando me doy cuenta y empiezo a entenderlo, entonces digo, a ver, por aquí va. Y en las últimas fechas, en esta actualidad, ha sido muy interesante porque ya no es, o ya no debería ser como a la mexicana, por decirlo de alguna manera, y sin que sea peyorativo, ¿no? Sino hay estructuras que se deben de conformar y hacer. Perdón, quería aclararlo. Claro, no, por supuesto, y además es valioso para nosotros comprender ese contexto. Efectivamente, la industria, la empresa, las organizaciones en nuestro país, en el mejor de los casos, cuando establecen modelos de mentoría, siguen patrones o europeos o de los Estados Unidos. Y efectivamente son esas empresas las que normalmente establecen el programa de manera específica. Ujú. Sin duda, debe haber una cantidad de empresas 100% mexicanas que también lo ponen en práctica. Conocemos pocas de ellas. Sí, las menos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, yo creo que aquí viene una conexión con lo que mencionabas, el área deportiva. La mentoría deportiva es mucho más popular, por llamarle así, y mal comprendida. Muchas veces la gente confunde ese concepto de coach con el concepto de mentor y muchas veces la gente prejuzga o anticipa un juicio o deposita una etiqueta en la experiencia de la gente sin saber cuál fue la experiencia de la gente. ¿Qué opinas, Rafa, de lo que es la función del mentor en el área deportiva? ¿Cómo se da? Ah, pues es arduo, a mí me causa mucho impacto el hablar de este tema, porque la verdad es que es gravísimo que de repente en estas organizaciones, la que me digas en general, como siempre habrá alguna que no, por ir a para cumplir la regla, pero me da la impresión de que de repente nos falta un poquito más de fortaleza y de rigidez en la constitución de estos grupos, ¿no? O sea, de repente hay un patronato que entra no sé cómo a la escuela y empiezan a vincularse, empiezan a traer el dinero, compran las cosas, tienen el equipo, contratan a los coaches
y los manda a una clínica, pero creo que no hay una estructura sólida, fija de un mentor que haya alcanzado ese grado a través de superar y tener bien claro cada uno de los eslabones que esto lleva, ¿no? Entonces, cuando se empieza a desarrollar aquí, no sé cuántos equipos de fútbol americano existían hoy en nuestro país, pero deben ser muchísimos. Y yo me acuerdo de algunos donde yo estuve, que muy orgullosamente estuve ahí. De repente me di cuenta que en este esquema que estamos planteando, pues no hay esa estructura. De repente se convierte en algo muy, perdón por la exageración, pero muy a la mexicana, ¿no? No, tú dale, no pasa nada, vámonos, órale. Y la verdad es que conforme esa combinación que se logra hace que se ganen los campeonatos, que es el objetivo primordial y la esencia de este ejercicio, pues ahí se devalúa todo el tema, ¿no? Yo creo que a veces aprendes mucho más en una derrota, si la revisas, si la valoras, si la validas, que en el triunfo donde no supiste ni qué pasó, ¿no? Entonces, me parece a mí, que tendríamos que ir un poquito más al estudio, un poco más al entendimiento de este proceso, y tener un mentor que a lo mejor ni siquiera juega fútbol americano. Y ahí es donde creo que podríamos ir haciendo las cosas de una manera diferente. Pero yo creo que jugar al fútbol es una cosa y formar jugadores de fútbol es otra cosa. O sea, la formación no es que yo esté muy fuerte y sea muy rápido y tenga todas las anotaciones del mundo y tenga las becas y que es ahora los chavos a donde se mueven, ¿no? Y la verdad es que de repente las becas les cuestan muchísimo, 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 ¿no? Aunque jueguen donde sean. Entonces, creo que la figura de mentor en el deporte en México, insisto, igual que en las empresas, creo que debe ser mínimo la institución que lo tenga perfectamente estructurado. No digo que no exista, pero debe de ser las menos, ¿no? Y es muy común, Rafa, que en ocasiones, y esto pasa en el medio de los comentaristas, observan la trayectoria de un jugador que se convierte a coach y piensan que ese coach automáticamente fue el mentor del jugador. O que un coach que jugó participando en un equipo y fue coachado por alguien, en automático ese coach anterior ya fue su mentor. Y en realidad, como platicábamos antes, la esencia de esta función de mentor se basa en el conocimiento, en el desarrollo, en la confianza y en el modelaje. Y como tú mencionas, en ocasiones puede haber equipos campeones sin una relación cercana, respetuosa, armoniosa de atletas con coaches o de coaches entre coaches. Y al carecer de esa relación de calidad de desarrollo humano, sí hay un resultado, pero el proceso de coacheo o de mentoría son muy débiles o pueden estar ausentes. Muchas veces la gente piensa que porque se ganó un campeonato hace 10 o 15 o 20 o 30 años, en automático todos los del equipo van a pensar igual y van a tener los mismos principios o valores, o que los coaches de esa época van a corresponder hoy a las características que requiere un mentor. Entonces, a mí me parece que en ese plano deportivo, esas relaciones tan fuertes que se forman, eh, muchas veces tienen un impacto para muchos años posteriores, en ocasiones para toda la vida. Yo estoy seguro que en tu amplia trayectoria como coach, hoy te encuentras con muchachos, con jugadores, les llamamos muchachos de 50 años Sí. o más, que cuando te buscan, Rafa, ya te buscan para platicar de la vida. Ninguno de ellos te busca para preguntarte cómo mandar una jugada, cómo hacer una protección de pase, cómo taclear. Te buscan porque tienen temas importantes en su vida que quieren platicar contigo en virtud de la confianza, en virtud del modelaje que ellos han observado, cómo ellos identifican en ti ciertos patrones, ciertas conductas que para ellos significan algo valioso. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se da esto en el deporte? Fíjate que obviamente esto es lo que yo percibo y lo que yo creo, ¿eh? O sea, no es lo que yo percibo y lo que yo creo.
Digo, lo aclaro para no vaya a sonar que me estoy echando todas las porras del mundo. Pero desde muy temprano, yo empecé en el 68 a coachar a los Pumitas ahí en Parque de la Milla. Y me hizo favor de invitarme Jesús Águila, que él es y ha sido uno de mis mentores indudablemente. Obviamente yo hasta ahora lo descubro, antes pues era Chuy, ¿verdad? Pero fue muy interesante porque empecé a darme cuenta que eh, había una parte que no se trabajaba con los niños, con los jóvenes, con los jugadores. O sea, todo era técnica y disciplina y apretar a los chavos y moverlos. Y cuando te das cuenta, yo al menos así lo descubrí después de unos años, no al principio, que de repente un elemento fundamental que está disasociado actualmente casi en todas las instituciones es la educación per se, la educación académica, educativa. Y cómo de repente, pues lo que quieres es que jueguen y que estén listos. Y la escuela, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y conocemos muchos casos de jugadores que pues, nunca pisaron la escuela y nunca se graduaron de nada. Y no es una crítica, es una observación. Y yo cuando me di cuenta de esto, yo empecé a moverme, ya casi al final, en el TEC fue muy claro, donde yo, cuando eran los exámenes mensuales, yo tenía acceso a servicios escolares y tecleaba el nombre de mis alumnos y ahí veía si alguien había reprobado. Y si alguien reprobaba, no jugaba. Era el acuerdo que teníamos. Acuerdo que hicimos con los papás, con los directores de la escuela, con los maestros y con ellos, ¿no? Entonces, ¿están todos de acuerdo? Sí, sí, pues órale. Entonces pusimos asesores, tutores, buscamos que los chavos empezaran a meterse a la biblioteca, a la escuela, que entregaran las tareas, porque es un tema, ¿no? Terminan tan cansados y tan golpeados que no les da tiempo a hacer la tarea. Yo creo que bueno. Y fue muy interesante cuando yo les decía, el fútbol americano es tu octava materia. O sea, si no pasas todas, no pasas. Y cuando les empecé a restringir este tema, hay una anécdota muy bonita donde aquí en Toluca, cuando llegué, presenté el proyecto y me dijo el director, me parece brillante que lo hagas así. Pero llegó el primer parcial y yo tenía muy pocos jugadores y de esos pocos, la mayoría nunca habían jugado, ¿no? Como decía allá vulgarmente, eran los tomatitos, ¿no? O sea, no. Y me acuerdo que les dije, bueno, fulano, perengano y perengano, 14 jugadores no jugaron porque reprobaron 2 materias. Entonces llegamos a jugar contra Destroyers, que había sido el campeón un año antes. En el primer cuarto íbamos 50 y tantos, 0, ¿no? Entonces me acerca el director muy nervioso, me dice, oye, Rafael, ¿y vamos a seguir así? Entonces le dije, pues sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Le dije, mira, lo más que puedo hacer es 2. O termino el partido y lo dejamos ahí, o me atravieso con el head coach y le digo, oye, por favor, mete a tu quinto equipo y permítanos terminar el juego de una manera, pues, sobre todo los lastimados que yo tenía, ¿no? Y la verdad es que me costó mucho trabajo, pero al final, cuando terminé mi carrera en el fútbol americano en el TEC, fue muy importante en la fecha del campeonato donde la mayoría de los jugadores que empezaron conmigo se graduaron. Y eso fue maravilloso porque entendieron que era algo adicional, no disasociarlo y hacerlo como en 2 cosas, una más importante que otra, ¿no? Sino esos aprendizajes y enseñanzas de ambos ámbitos, si las vas entrelazando, es más sólido tu aprendizaje, ¿no? Nos costó mucho trabajo meterlos a la academia porque pues no estaban acostumbrados y como eran muy fuertes y muy rápidos y muy galanes y muy... Entonces yo creo que el gran tema es cómo lograr como mentor que la gente entienda que siempre hay un ambiente de valores, de términos importantes, de respeto, de comunicación abierta. Yo creo que el fútbol americano, insisto, ha sido deformante hasta cierto punto en nuestro ámbito, en vez de haber sido más formativo. Creo que de repente hay instituciones que sí lo logran, pero es el campeonato a costa de lo que sea. Y yo digo, pues el campeonato te dura 6 meses y se acabó. Y en cuanto eres campeón, dejaste de ser campeón, ¿no? Entonces creo que el gran tema es cuando tú te gradúas y aprendes y creces y maduras pues eso te sirve para toda la vida, ¿no? Pero a mí esa transformación, ese aprendizaje me costó mucho trabajo y creo que tuve la gran fortuna de acercarme a grandes coaches, ¿no? Estuvieron cerca de mí, siempre iba y preguntaba y por dónde. Algunos no eran mis coaches, eran papás de mis jugadores, donde pues me llamaban a ver, Rafael, ven. Y yo, si te acuerdas, ahí en el Tepeyac teníamos una oficina ahí muy, muy peculiar de 1 metro por 2 metros,
donde normalmente tenía yo 3, 4, 5, 8, 7 chavos ahí platicando conmigo, ¿no? Y más que enseñarles la técnica y la estrategia de juego, los escuchaba. Y bueno, creo que difícilmente les daba yo un consejo, no creo que yo no sirvo para eso, pero los escuchaba y los parafraseaba, ¿no? A ver si entiendo bien, Chuck. Y eso fue, ellos tendrán que validarlo, para mí eso fue un diferencial, ¿no? Porque me fui dando cuenta qué, qué tipo de persona estaba frente a mí, hasta dónde percibía yo que podía exigirle, hasta dónde tendría yo que moverme de otra manera. Y creo que ellos entendieron y ubicaron a una persona que los escuchaba, solamente los escuchaba, ¿no? Y de ahí, pues ya se me hizo costumbre, y creo que además de algunos logros deportivos que son importantes, como tú bien lo dices, generalmente cuando me encuentro alguno de estas víctimas que pasaron por mi vida, generalmente son buenos recuerdos y buenas cosas, ¿no? Entonces creo que además de coachar y enseñarles la técnica, y hacer los equipos y los staffs y todo este rollo, trataba de irme con ellos, hablar con sus maestros, llevarles, resolverles, y eso fue muy interesante, mucho, muy interesante. Entonces, creo que la mentoría va un poco por ahí, ¿no? Es ir más allá de que seas bueno o mal jugador, sino que de una manera más integral en otras áreas puedas ser un soporte, un contenedor, una especie de decirles, a ver, para tantito, respira tantito, ¿no? A mí eso es lo que más me ha dejado, lo que más podría decir que me benefició el fútbol americano, ¿no? Creo que lo demás fue interesante, ¿no? Pero porque su formación, la formación que ellos lograron, me parece que a mí me permitió crecer de otra manera, ¿no? Así lo veo. Qué importante lo que nos comparte Rafa, porque precisamente esas experiencias están sustentadas en confianza. Y, y la gente en el deporte, y en particularmente en el fútbol, hay una frase muy conocida, una expresión, mi coach, sí, mi coach, hola, mi coach, y se vuelve trillada, pero es muy poderosa. Cuando realmente alguien dice mi coach, aparte de ser una posición de respeto, es una posición de aprecio, de valoración. Y la gente se lo lleva para la vida. Muchas veces desde edad temprana, cuando tenemos un coach, aun y cuando este coach tenga una edad similar a la nuestra, le hablábamos de usted. Y se creaban ciertas tradiciones donde al head coach se le hablaba de usted, independientemente de la edad. Sí. Y son formalidades que, digo, más allá de la estructura lingüística, en el trato son poderosas. Habla de valores, habla de una cultura, habla de una disciplina real, como tú mencionabas. Me encanta que hace unos minutos Rafa nos comentó que al fútbol se le ha acusado hasta de ser formador. Sí, con todo lo que implica, ¿eh? Pero fíjate qué importante, yo hablo del fútbol porque es lo que yo conozco, pero me parece que en general las actividades deportivas que tenemos en nuestro país adolecen en ese esquema, ¿no? Creo que no hemos entendido que es una gran oportunidad de formar realmente a personas, ¿no? Pero cuando deja de ser persona y se convierte en tackle o en core o en centro delantero o en como se llame, ya no están bien las cosas, ¿no? Y cuando desvinculas la parte académica, que la parte académica es fundamental, y cuando desvinculas a los papás, yo me acuerdo que en el Tepeyac y en el TEC hacía juntas con papás antes, durante y al final de la temporada. Les explicaba cuántos yardas medía el campo, de qué se trataba el juego, cuántos cuartos, los árbitros que hacían, cuáles eran las señales. Y cuando se me acusaba de que era yo muy sangrón, por supuesto, y al primero que gritaba una majadería o se pasaba de listo, pedía el tiempo fuera y decía, señor, cálmese o lo saco, ¿no? Eso me trajo 10,000 problemas, ¿no? Pero creo que los chavos entendieron por qué trataba yo de hacerlo, ¿no? No sé si a todos les gustaba y todos estaban de acuerdo. La verdad es que no es lo que más me interesa. Pero sí me parecía que en su momento tenías que marcar, bueno, para mí era una necesidad de marcar que el fútbol americano es un elemento más. Pero hay muchísimas cosas igual que si las vas alineando, hijos, es poderosísimo, ¿no? Y conectando esta idea, justamente es muy común en el terreno deportivo y mucho más tangible esa transición de coach a mentor.
Y por supuesto, para los que hemos tenido el privilegio y el honor de que algunos exjugadores, excompañeros, exasistentes nos busquen y a través de los años, de las décadas, y establezcan una relación de diálogo como mentores de ellos, es sin duda un gran honor y una gran distinción y una responsabilidad, y es el compromiso para la vida, porque realmente, como tú lo mencionabas, Rafa, la labor del mentor tiene mucho con escuchar, con preguntar, con hacer las preguntas adecuadas y comprendiendo con respeto que vivimos en contextos diferentes. Cuando estábamos como coach directo, éramos parte de un proyecto íntimo, cercano y en donde estábamos involucrados día a día. Y ahora la belleza de este fenómeno de ser mentor es que estamos involucrados en el proceso de la vida. Y de pronto nos busca un muchacho desde Europa o desde Asia o desde Pachuca o Tlaxcala o de otra colonia y la figura es la misma. La figura es un acompañamiento respetuoso, sustentado en la confianza, pero también en el modelaje para la vida. Y creo que el mentor, igual que el coach, somos privilegiadísimos porque aprendemos todos los días si estamos dispuestos y honramos esa labor. A mí me encantaría pasar a un tema menos explorado todavía, importantísimo y trascendente para toda nuestra audiencia. ¿Cómo se da, Rafa, la mentoría en la familia, en el ambiente familiar? Casi siempre escuchamos papá y mamá, pero el rol de mentor, sin duda, es mucho más amplio. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo creo que esto es algo muy similar, ¿no? Yo creo que el gran tema es, no sé por qué de repente tenemos esta costumbre de que estamos en un lugar y aparecemos de una manera y estamos en otro y aparecemos de otra manera, ¿no? Sin darnos cuenta, obviamente. Entonces, como de repente yo en el equipo soy el simpático, el buena onda, el alivianado, y llego a mi casa y me convierto en otra cosa, ¿no? En Hulk. Me acuerdo que alguna vez hay una anécdota muy buena. Un día me dijo mi esposa, me dijo, oye, Rafael, es que llegas con una cara que, ¿qué te pasa? Yo tenía o sentía tener 40,000 problemas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? No puedo llegar de otra manera. Tengo esto y esto y esto y esto y esto. Ok, pero cambia tu cara. ¿Cuál cara? Estoy muy total. Y 2, 3 días después abro la puerta de tu casa y abro la puerta y aparece ahí un ente con una jeta de pocos amigos que hasta me espantó. Y dije, ay, ¿era yo? Entonces dije, hija de su pelona, ¿no? Entonces llegué y dije, oye, para que veas con qué cara llegas, güey. Y así entras a tu casa y ves a tus hijos, ¿no? Entonces, me parece que de repente para ser un buen mentor necesitarías un autotrabajo muy importante, ¿no? O sea, realmente tratar de ubicarte hasta donde te dé tu capacidad, si no, pues buscar ayuda, también se vale pedir ayuda, ¿no? Pero creo que es muy importante porque no sé por qué es muy complicado de repente que yo quiero que los niños desayunen a las 8 y que todos los días coman huevo y que se vistan así, que hagan esto y que no hagan aquello, y les coartas toda su vida, ¿no? Entonces, nosotros, creo que Malú, mi esposa, es un maravilloso ser humano, y hemos sabido, ella me ha ayudado mucho y es pedagoga, y así estudió, y es psicóloga, y así sabe, y empezamos a cambiar y a platicar entre nosotros dos cómo podíamos hacer algo diferente. Nosotros nos tardamos 3 o 4 años en tener niños porque yo no quería tener hijos. Y para traer otro Rafael, no, 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 ya hay muchos de estos, ¿no? Y fue muy importante porque el día que lo decidimos dijimos, bueno, vamos a hacerlo con una condición, buscando siempre que sean un poco mejor en algo que tú y que yo. Me dijo, pues órale. Y creo hoy, sin presumir ni mucho menos, pero tengo 2 hijos de primerísima, ¿no? Y creo que la mentoría fue cambiar mi posición, cambiar mi modelaje, cambiar mi actitud, cambiar mi lenguaje. Yo siempre he dicho que soy muy puntual y muy estricto y muy rígido, y sí, pero de repente le decía, baja los codos, y nunca los bajó, ¿no? Entonces un día me di cuenta y me dice, Manuel, ¿ya diste cuenta cómo desayunas con un codo arriba de la mesa? Entonces, ¿qué incongruencia, no? Baja los codos y yo con los codos arriba de la mesa, pues a ver, güey, no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a darte cuenta? Bueno, yo empecé a darme cuenta de que, por supuesto, había 800,000 millones de cosas que yo tenía que modificar, ¿no? Y algunas acentuarlas. Y algo que me parece que es fundamental es
fíjate qué dices y qué prometes para que te asegures que lo cumplas, que es el gran tema, ¿no? Uno. Y que si yo les decía a mis hijos, en esta casa no se grita, se empezaban a reír, ¿no? Dice, papá, estás loco, güey, estás gritando, ¿no? Creo que son dos ejemplos muy simples donde debe de ser alineado tu conducta con lo que dices y cómo te refieres a los demás, ¿no? Y si yo les prometía que si no hacían algo le iba a dar una nalgada, más valía que le diera la nalgada, ¿no? Sin abusar de ellos, por supuesto. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo no me veo a mí todo el tiempo. Entonces de repente siento que estoy diciendo lo correcto y apropiado. Y no, la verdad es que yo tengo una capacidad para fallar impresionante, ¿no? Y me da mucho gusto porque antes, el tema es que antes no me daba cuenta. Y ahora sí me empiezo a dar cuenta, ¿no? A los 71 años me empiezo a dar cuenta. Y de repente digo, es que Rafael, eso que hiciste no era el convenio, no era el acuerdo. Entonces, me parece que es buscar cada quien en su ámbito, cada quien a su nivel, ir mejorando, ser un mejor ser humano. Y ser un buen ser humano no es tarea sencilla, ¿no? Yo, insisto, llevo el tiempo que llevo y me falta mucho, ¿no? Pero trato de cada vez estar más consciente, ¿no? Y ahora que trabajo con grupos de empresarios y me invitan ahí a echar a perder gente, lo que yo les digo, por favor, pongan atención a lo que dicen. O sea, el tema de la palabra es un tema, o sea, no es expresar nada más ahí cosas, ¿no? Y me parece que ahí en la familia tendríamos que estar muy pendientes, muy conscientes, y si no sabemos buscar y educarnos y meternos a donde tenemos que meternos, para que estos eslabones que vienen generacionales vayan siendo cada vez menos débiles y menos frágiles, ¿no? Creo que nosotros modelamos y contradecimos cosas que son fundamentales. Cuando tú, ahorita que está esto de la pandemia, pues llevamos 4 meses aquí encerrados. Mi hija vino de Alemania, se quedó aquí varada, está con nosotros felizmente para nosotros. Y 4 meses juntos encerrados en una casa, dices, ya. Y a mí no me dejan salir porque soy el más viejo, ¿no? Entonces soy el más propenso para que me dé el... El más Pero, cuidado. pero hemos hecho una buena simbiosis. Creo que el tema es que ahí esta mentoría, este coacheo debe de ser de hecho y de dicho. Si no, no funciona. Y si te equivocas y no cumples o no sucede, te des cuenta, sería lo ideal y decir, oigan, perdón, me equivoqué o lo que sea, ¿no? Creo que por ahí va. Justamente eh, lo que tú compartes, y agradezco muchísimo que lo hagas de una manera presencial, de una manera auténtica, de una experiencia propia, porque eso enriquece mucho para la gente que nos está escuchando. Siempre es mejor tener experiencias reales, con las que la gente pueda realmente relacionarse. Y justamente en esta diferenciación de coach y mentor, muchas veces en la familia fácilmente vemos que el coach es papá o es mamá Sí, en un cuadro tradicional, pero muchas veces el coach es el hermano mayor o la hermana mayor o la prima o un primo. por supuesto. Y conforme la familia va desarrollándose, nos hemos encontrado con que ese rol de mentoría a través de los años lo sigue teniendo alguien o algunos en la familia. De pronto hay alguna figura familiar, el tío, Sí, el la abuelo, abuela. alguien a quien buscamos recurrentemente cuando las cosas requieren diálogo, cuando necesitamos un buen oído, cuando necesitamos una buena reflexión, cuando necesitamos un punto de vista diferente. Casi siempre alguien en las familias dicen, es tiempo de hacer una llamada, es tiempo de hacer una visita a esa persona dentro de la familia que puede tener un rol diverso, pero que finalmente está sustentado en un diálogo de confianza, en un modelaje, en una herramienta que nos ayude a crecer y que nos identifique de una manera existencial. Y claro, como comentas tú, Rafa, pues todo empieza con la responsabilidad de los padres, de todos los que formamos parte de un sistema familiar. Pero esa experiencia de el mentor o la mentora en la familia es un poco más fino, es bastante más depurado, pero es, en mi opinión, el que más trasciende.
el más íntimo. Y tomando esto como referencia, Rafa, ¿qué tal si entramos, si te parece bien, a un pequeño ejercicio real, en donde de una manera así como que de pregunta y respuesta, tú y yo nos arriesguemos a identificar, a mencionar a un mentor o a una mentora en nuestra vida en cada uno de esos terrenos? ¿Te parece bien? ¿Sale? Sí. Empezamos por el de la organización o empresa. ¿Te viene a la mente alguien que tú consideres mentor o mentora en el terreno organizacional de desarrollo profesional en tu vida? Sí, por supuesto. En el TEC de Monterrey, cuando llegué aquí a Toluca, yo entré a dar clases, que era un repetidor, o sea, un maestro tradicional, y de repente se cruzó en mi camino Enrique Bores, el doctor Enrique Bores, que es un tipo fuera de serie, fuera de contexto. Y entonces él muy hábilmente me empezó a ayudar, me empezó a asistir, sin hacerlo de una manera metódica, sino más bien, y de repente, pues yo empecé, en vez de dar clases en prepa, empecé a dar clases en profesional cuando logré la maestría, pero pues yo no tenía mucha idea de esas cosas, ¿no? Y fue muy interesante porque él me fue ayudando, me fue asistiendo y me acercó 3 o 4 personas a las que yo podría, como tú bien dices, recurrir en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces ya no era mi coach, que yo era el que me decía todo, sino había referencias para ciertos temas, ciertas cosas importantes. Pero Enrique para mí fue, yo creo que ha sido uno de los mentores más importantes que he tenido en mi vida, ¿no? Fíjate que en mi opinión, en mi experiencia, yo puedo identificar 3 personas que fueron valiosísimas como mentores. El primero es el ingeniero Jorge Pérez Montaño, que en paz descanse, que me generó una confianza enorme y me guió en una etapa importante de mi vida cuando hacía yo la transición de terminar el fútbol como jugador e iniciar como abogado. Y me vinculó con ingenieros civiles asociados, con la ICA y mucho más. Y después 2 personas valiosísimas en mi trabajo durante la maestría y mi inicio laboral en los Estados Unidos fue Guy Lemaitre, quien es mexicano y dirigía un programa de relaciones culturales en la Universidad de Temple, en Filadelfia, en Estados Unidos. Fue una guía importantísima en esos años para aprender a conocer la cultura de los Estados Unidos y empezar a tener herramientas más formales en el desarrollo humano. Y por supuesto, Lee Hofnagel, un padre de familia en el trabajo que tenía yo en la YMCA, que confió plenamente en mí como un extranjero en otro país, aprendiendo la cultura. Y fue una persona que constantemente estuvo ahí cerca, como un mentor en un proceso importante en esa etapa de mi vida. Y ahora nos vamos al deporte, Rafa. En el deporte, ¿algún mentor que tú recuerdes que puedas mencionar? Sí, cómo no, yo considero que he sido muy afortunado. El primero necesariamente es Jesús Águila, el primer coach que yo tuve, que hasta la fecha somos, digamos, una muy buena amistad. Yo creo que otro que fue muy importante en este tema fue el señor Omar Cardona, un exjugador de Pumas, que también ahí estuvo 3, 4, 5 veces de una manera muy importante. Y aunque no fue directamente en el fútbol, pero fue en esa época, el doctor Goñi, Antonio Goñi. Creo que fueron 3 personas que a mí me fueron como manteniendo, conteniendo, motivando. Fue muy interesante, ¿no? Y, y más allá de mi desempeño como jugador, que bueno, obviamente sí redunda ahí, pero creo que me ayudaron a crecer como persona, ¿no? Creo que cuando yo, si tienes 25 horas te platico mi vida, pero no viene al caso, pero cuando yo aterrizo al fútbol y llego ahí de chiripada, yo nunca imaginé que me permitiera y me diera tantos elementos para poder hacer lo que hasta este momento he podido hacer, ¿no? Pero esas 3 personas, hay muchas más, pero esas 3 que fueron determinantes en su momento. Sensacional. Pues en mi caso es muy curioso. Realmente, para ser totalmente honesto, recuerdo un momento muy trascendente en mi época deportiva en donde
un coach muy querido, más allá de ser coach, tuvo una acción, una serie de acciones en un periodo trascendente para mí cuando era novato en Liga Mayor, que permitió que yo terminara la escuela y pudiera integrarme al equipo, y fue el coach Edmundo Reyes. Mm. El coach Edmundo Reyes tuvo un par de gestos trascendentísimos en la toma de decisiones en esa época, cuando yo estaba en tercero de prepa, ingresando a la universidad, y él, más allá de ser coach, tuvo acciones de apoyo, de gestión, de voluntad, de escuchar y de guía, que con los años valoro muchísimo. Pero particularmente ya después de esa etapa, en mi etapa como coach, como administrador, como desarrollo, debo de confesar que he tenido muchos compañeros y colaboradores, pero mentores realmente tengo que revisar. Tengo que revisar en mi etapa presente porque creo que es importante identificarlos si es que están y acudir con ellos. Y ahora viene el tema fino, el tema familiar. Ujú. Más allá de papá y mamá, que formalmente tienen ese rol, a través de los años, Rafa, en la familia, identificas a alguien que tú puedas percibir como un mentor o una mentora familiarmente. Sí, yo sin duda creo que la más clara y específica es mi mujer. Creo que Malú ha sido muchas cosas en este desarrollo, ¿no? Creo que ha sido una persona con muchos valores, con muchas habilidades, con mucha paciencia, por supuesto, mucha tolerancia, y hemos logrado hacer cosas muy, muy importantes. eh, Cómo maneja ella las cuestiones, ¿no? Creo que es una mentora natural y a mí creo que ha sido el principal soporte que he tenido en ese sentido. Y coincidimos, Patti, mi esposa, es una persona de la que he aprendido enormidades. Tenemos muchas cosas en común en lo más íntimo, en lo más importante, en el nivel existencial, en principios y en valores, y al mismo tiempo tenemos diferencias muy importantes en ciertas maneras, en ciertos rasgos culturales, en ciertas costumbres, ya sean por donde crecimos, por cómo Ujú. crecimos, pero definitivamente el tener a alguien a quien puedes confiar, a alguien con quien puedes identificar valores, principios, en una relación de confianza, sin duda es alguien a quien puedes confiar tus pensamientos, tus acciones, tus ilusiones, con quien puedes compartir tus errores y tus aciertos. Eh, Totalmente. y algo que también he podido yo tener y valoro muchísimo a través de los años es a mi madre. Mi madre, si jugara fútbol, jugaría de linebacker. Entonces, y la verdad es que es un privilegio el poder marcar, tomar el teléfono y establecer una relación, una charla donde hay sentido del humor, donde hay bromas, donde hay seriedad, donde hay experiencias de vida, pero sobre todo acudo yo a escuchar a alguien y a compartir con alguien en un plano de total confianza, más allá de que sea mi madre y el rol de madre, lo hago desde una posición de buscar ese espacio de modelaje. Y Ujú. la verdad es que no siempre el padre o la madre necesariamente lo tienen. Yo tengo la fortuna de poder identificarlo con ella y de cultivarlo con ella. Entramos, mi querido Rafa, a la parte final de nuestra charla Ujú. con un par de reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con coach y mentor. Si tú tienes la oportunidad de elegir entre ser coach y ser mentor, ¿cuál prefieres? Am, yo creo que es difícil deslindarlas, ¿no? Separarlas. Yo creo que una a la otra se contribuyen, se alimentan, se fortalecen. Yo creo que sería más bien un quehacer del ser humano que va enfocado a dos actividades diferentes, como tú como mencionábamos hace unos momentos.
Me parece que para mí, la gran oportunidad sería tratar de saber dónde debe de aparecer el coach en una interrelación, en una situación, y dónde el mentor. Yo creo que más que ser uno u otro, yo creo que el uno fortalece al otro o lo debilita, ¿verdad? Dependiendo cómo lo manejes. No son lo mismo, como bien lo hemos venido platicando, pero creo que si los dos los tienes claros y los puedes empezar a manejar, en el momento que aplicas uno o el otro, o a veces tiene que haber una mezcla de ambos, ¿no? Yo creo que el gran tema para mí es eh, dejar de enseñarles a los demás. Creo que lo importante es hacer que aprendan ellos. Es una diferencia muy sutil, pero muy poderosa, ¿no? En vez de enseñarte lo que yo decido, lo que yo creo, lo que yo sé, que está muy limitado, yo te facilito, te ayudo, te permito que tú aprendas. Sí de lo que yo sé, que es muy poco, y de todo lo que yo no sé o existe en otros lados. Para mí ese ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida, ¿no? Yo cuando daba clases y coachaba hace muchos años, yo en la necesidad de que me aprendía de memoria la clase y la repetía y la vomitaba y tomaron notas y bueno. Y el día del examen les preguntaba, ¿no? ¿Qué dijo esto? ¿Qué dijo esto? Lo que fuera. Pero ahora, después de mucha capacitación que me dieron, mucha, porque a mí no me entra muy fácilmente la letra, empecé a darme cuenta que pues, el conocimiento ahí está y ahora está pues más a la mano que cualquier cosa, ¿no? Entonces el tema es qué haces con ese conocimiento, qué construyes con eso que aprendiste. El valor del respeto, pues es algo tan ambiguo, tan etéreo, tan complicado, tan difícil, que el respeto debe de ser en todos los ámbitos, en todos los sentidos y con todas las personas y ámbitos, ¿no? La disciplina, pues la disciplina empezando por ti y no solamente llegar puntual, sino creo que si no entendemos que todo esto de los principios y valores hay que vivirlos, hay que poseerlos, hay que transformarse en ellos, pues no se logra. Ahí es donde creo que la parte del coacheo y luego del mentoring debe de aplicar. O sea, debes de lograr que la persona que está expuesta a lo que estás haciendo tú o estás correlacionado con ellos entiendan eso. Hay cosas que no me las vas a resolver tú o Malú, hay cosas que tengo que buscar otra posibilidad. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que cada quien sepa dónde es qué, dónde aplica qué, dónde no aplica qué. Y eso, mi querido Chuck, creo que lo único que te lo permite es el tiempo bien enfocado, con estudio, valorando y asimilando las experiencias, las buenas y las mejorables, y sobre todo darte cuenta que yo no te puedo enseñar nada a ti. Mi misión sería facilitar que tú aprendas lo que tú decides en un marco de referencia, ¿no? Cuando yo descubro eso, me parece que me libero de mi responsabilidad, que no es mi responsabilidad. Y entonces lo que me da mucho gusto es cómo de repente dejas este tipo de dinámica con los jugadores en las escuelas y te sorprende en el alcance de las otras personas, ¿no? Porque no los acotas con lo que tú estás poniendo, ¿no? Entonces yo lo veo con mis dos hijos, obviamente para mí son lo máximo en la vida, pero platico con ellos y los veo y digo, mira, tienen esa libertad, ven ese horizonte y han hecho cosas que parecerían para mí, pues, inusitadas, ¿no? Pero creo que por ahí va un poco el tema, Chuck. Muy bien, pues coincidimos plenamente, Rafa. Palabras más, palabras menos, pero el enfoque es el mismo. Justamente este programa se llama Aprender y Compartir. Y es un nuevo paradigma que se aleja del paradigma anterior de enseñar. Uh-huh. Desde mi perspectiva, la labor del coach es, en lugar de enseñar, aprender todos los días y compartir su experiencia. Y efectivamente, hacer más preguntas en lugar de dar respuestas, acompañar más, dirigir menos y ser un vehículo de desarrollo humano. Particularmente, a mí me parece, tal vez estés de acuerdo, en que ya viendo esta situación entre elegir ser coach y ser mentor, en mi opinión, para poder ser mentor, primero hay que ser coach. Sí, sí, yo creo que es una ruta crítica fundamental, ¿no? Y otra cosa que me parece importante, yo recuerdo mucho en el Tepeyac sí fue, en el Tec Toluca también fue, donde teníamos unos esquemas de bloqueo.
claro, había unos muchachos jugando con nosotros en esas posiciones, extraordinarias personas, ¿no? Y entonces de repente me decían, es que no lo alcanzo a fulanito, porque entonces yo les decía, bueno, a ver, vengan, los ponía en el pizarrón, y en vez de decirles tú aquí, tú aquí, tú acá, les decía, hay que hacer esto, necesitamos hacer esto para que nuestro corredor pase por aquí. Pónganse de acuerdo. Y parece increíble, lo intentamos, sobre todo en los 2 últimos años, eh, cuando fue la intermedia aquella, y era impresionante verlos jugar, ¿no? Porque ellos eran los que allá adentro veían, experimentaban, tomaban decisiones, no siempre eran las adecuadas ni las acertadas, pero se generó un ambiente muy importante. Obviamente teníamos ahí personajes extraordinarios, ¿no? No los menciono, no se me voy a olvidar, alguna vez decir que soy un maldito desgraciado, pero en el TEC hice lo mismo. Y la verdad es que cuando yo les dejé a ellos la posibilidad de que ellos decidieran cómo hacer lo que había que hacer, fue impresionante. No siempre nos salió bien, pero ellos se sentían más libres y empezaron a ser más creativos y fue fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ese es un pequeño ejemplo. Y ahora que he podido trabajar en el TEC como profesor, pues ahora ya no dejas tareas para que copien una página, ¿no? Ahora les pones un proyecto y tienen que hacer 800,000 cosas. Creo que esto felizmente empieza a cambiar. Por eso cuando me das favor de invitarme a este programa, me da mucho gusto porque esto es lo que hace falta, según yo, además de otras cosas, para que este país que se está cayendo a pedazos empiece a reconstruirse a partir de pues, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros jugadores y en las instituciones que nos invitan, como que ir dando este enfoque, este ámbito. Yo estoy convencido que es el momento. Ahorita que traemos esta bronca con las clases que suspendieron y que los niños, yo creo que ahorita aplicaría mucho todo este tema, ¿no? Sin embargo, pues la gente que está en este momento tomando decisiones creo que no tienen la capacidad de verlo. Pero creo que es importante y este tema al que me invitas a platicar me encanta. Yo me podría quedar aquí 8 días contigo platicando, pero creo que ese es el tema. Ojalá y todos los que lo vean se den la oportunidad de reflexionar un poco en ello, de investigar un poco en ello. Y ahora sí que si lo consideran, yo aquí estoy a la orden para cualquier cosa, siempre he estado. Como tú, cuando necesito algo que te llamo y me abres y me das luz a las cosas. Creo que ese es el gran tema, ¿no? Me Claro. parece. A mí me parece, Rafa, que redondeando, eh, somos muy afortunados de tener este espacio, de tener esta amistad y colaboración a través de décadas. Y ahí me encantaría compartirle al auditorio que este ejercicio es real. Quisimos hacer este ejercicio yéndonos de la teoría a la práctica y a la reflexión en 3 diferentes niveles. Creemos que es muy importante siempre tener en cuenta en nuestros programas el plano organizacional, el plano estrictamente deportivo cuando se trate de deporte y el plano familiar. Creo que es muy poderoso cuando existen testimonios reales de vida y cuando en el tema en particular que hemos abordado hoy de la transición de coach a mentor, existen una cantidad de historias que enriquecen a nuestra comunidad y nos enriquecen a nosotros de una manera privilegiada y muy íntima. Ahí me gustaría, Rafa, haciendo esta reflexión y a manera de cierre, cuando analizamos este fenómeno de la transición de coach a mentor y con este desarrollo y con esta perspectiva que hemos presentado en estos 3 niveles, ¿cuál te parece a ti, Rafa, concluyendo, que es el futuro de la función de los mentores en nuestra comunidad y en nuestra sociedad en general? Híjole, yo pienso que estamos muy mal enfocados. Siempre estamos pensando que hay alguien o algunos que nos deben de dirigir siempre y no siempre es lo correcto. Yo creo que se debe de revertir el desarrollo de este país y de nosotros en nuestros ámbitos más cortos, porque necesitamos habilitar y capacitar a mayor cantidad de personas que entren en este enfoque de sí autodesarrollo, sí autoaprendizaje, sí, pero de repente no nos damos cuenta y cuando me ponen en un puesto o soy papá o algo, luego aparecen mis complejos, mis traumas, mis limitaciones
y ojalá nos pudiéramos dar cuenta de que eso, pues, eventualmente puede servir, ¿no? Yo más bien creo que estos dos roles son fundamentales, pero hay que darse cuenta de dónde estás, uno. Hay que darse cuenta qué es lo que te hace falta para poder manejarte en ese vaivén de mentor a coach. Y de repente, como pues tú eres el que vas a ser sujeto de estos mentores y de estos coaches. Creo que ese es el gran tema, ¿no? Como yo soy Rafael Garnica, el más viejo y el que más aprendí y el que más sé, tengo la verdad de Dios en la tierra, pues eso es una estupidez, ¿no? Entonces creo que lo importante es hacer este tipo de cadenas, este tipo de relaciones, donde toda tu incompetencia y tu competencia y la mía y las mías, las vamos cruzando, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? A mí me da mucha pena la situación nacional que vivimos en este momento, pero creo que si no nos metemos todos en una dinámica como esta, no va a pasar nada. Los que están allá, como se llamen y quienes sean, ellos traen su plan muy bien hecho, ¿no? Creo que nosotros deberíamos de ir al revés, de abajo hacia arriba, como en el fútbol americano. Si los de Tiny Tot entrenan bien, aprenden bien, juegan bien, y luego los de Piwi y la cadenita, pues cuando llegan a la Liga Mayor deberían ser ciudadanos honrados, honestos, veraces, equilibrados, que juegan fútbol americano, ¿no? O que tienen un título, o que tienen, no sé. Pero si me aprietas tantito, yo estoy convencido que es importantísimo y es imprescindible que la gente empiece a tocar estos temas seriamente, ¿no? Porque el coach aquel que yo fui en algún momento, pues dejaba mucho que desear a lo que ahora podría yo hacer, ¿no? Entonces, concluyendo, me parece que lo importante es, yo los invitaría a una frase que a mí me encanta, ¿no? Que hay que estar en el darme cuenta. Darme cuenta. Si me empiezo a dar cuenta de las cosas, creo que podría empezar a tener un poquito más de equilibrio y de capacidad de transformación, ¿no? Pero esto, cada que tengamos un foro hay que ponerlo y exponerlo y atrevernos a, porque si sales de una reunión, si en esto que estamos haciendo lo ven 40 personas y de esas 40, 4 lo entendieron, hicimos una aportación muy valiosa a nuestro medio, ¿no? Eso es lo que yo podría cerrar. Excelente, Rafa, sé que estás activo, que sigues trabajando nacional e internacionalmente con grupos, con empresas. ¿Cómo te encuentra la gente, Rafa? ¿Cómo puede la gente contactarte? Pues en mi correo rgarnicav de Vergés, @gmail.com. Ahí me encuentran, y si no, pues que se comuniquen contigo y me los pones en contacto, por favor. No, pues. Con la comisión que corresponda con. Ok. Muchas No, gracias. la verdad es que te agradezco mucho el foro, me parece extraordinario. Y lo que yo me siento en la necesidad de decir, ojalá y los que vean esto, traten realmente de poner en práctica algo que les llame la atención de lo que los invitados que tú tengas aquí expresen. Porque de repente lo vemos, ay, sí, estuvo simpático. No, no queremos que sea simpático, ¿no? Yo lo que esperaría de esto es que más de uno diga, oye, pues a lo mejor este par de personajes tienen algo bueno y lo empiecen a implementar, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer el que nos acompañes hoy, que nos tomamos un café aquí en Aprender y Compartir, en nuestro canal de JJ Optimal Coaching. Recuerden, tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estamos honrados de tu participación, Rafa. Me queda claro que tus conceptos, tu experiencia encajan plenamente en la filosofía que compartimos y creemos firmemente que darnos cuenta, estar atentos, es el principio. El resto es aprender y compartir. Claro. Muchísimas gracias, un placer que estés con nosotros y un saludo a todos los que amablemente nos acompañaron esta noche. Saludos a todos, un abrazo. Gracias, Chuck. Gracias.